Entonces, el tú de hoy está directamente relacionado con el tú de hace 20 años y está directamente relacionado con el tú del futuro y es una sola entidad. Bueno, entonces como complemento de la clase pasada, vamos a ver hoy cómo hay una conexión cósmica en el día de Rosh Hashanah que permite una conexión espiritual que no se da en ningún otro momento. ¿Okay? Tenemos lo que dijimos la vez pasada acerca de los momentos que en hebreo se llaman et ratzon, momento de voluntad, de amor, de cercanía, y vimos todo lo que está en Shir HaShirim sobre eso. Y ahorita vamos a explicar por qué justo en estas épocas, qué es lo que pasa en estas épocas, que hay esa conexión o que se genera esa conexión. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy va a ser qué es el tiempo. Vamos a tratar de entender qué es el tiempo y cómo concibe el judaísmo, cómo concibe el tiempo. ¿Okay? Entonces, no hay una sustancia que sea tiempo. El tiempo no existe como algo real. El tiempo no es algo. El tiempo representa otras cosas. El tiempo representa otras cosas. Entonces, hay diferentes formas en las que la humanidad ha concebido el tiempo. Hoy en día, en el mundo en general, la visión del tiempo que domina, o la visión del tiempo que más se maneja, es el tiempo lineal. ¿Sí? Que hay un pasado, hay un momento presente y hay un futuro, que están desvinculados, por eso es lineal. El pasado fue, el futuro todavía no es y el presente se está yendo todo el tiempo. ¿Sí? Por eso también se le dice a un segundo, se le dice un segundo, porque el primero ya fue. ¿Sí? Y eso es en muchos idiomas, ¿se han dado cuenta? Second, sheniá, en turco se dice saniye también, o sea, lo mismo, segundo, porque ya el primero ya se fue. Entonces es una cosa que todo el tiempo se está yendo. Y bueno, hay autores muy famosos que tienen frases también que van a esto. Por ejemplo, Rabbi Abraham Ibn Ezra decía: Ha'avar ain, ha'atid adain, ve'hahove ke'eref ain. ¿Nunca habían oído eso? Ha'avar ain, el pasado ya no está. Ha'atid adain, el futuro todavía no llega. Ha'hove ke'eref ain, y el presente es un parpadeo. Entonces todo el tiempo realmente se está yendo. ¿Okay? No se vive ese momento a menos que haya una planificación. Pero esto surge de la realidad, de la experiencia que tenemos los seres humanos de lo que es el pasado, de lo que es el futuro y de lo que es el presente. Pero si nos vamos más a profundidad, es el resultado de ciertas pautas filosóficas que durante miles de años han estado dominando la mente de la humanidad, pero no siempre han sido así. Por ejemplo, en la visión del mundo que concibe que la vida humana es única, que solamente estamos aquí una vez, que nuestro cuerpo, nuestro ser solamente existe en esta realidad y en este tiempo, y que lo que nos conforma físicamente solo va a existir una vez y nunca se va a repetir. ¿Okay? Esa visión predomina desde la época de los epicúreos, que hemos hablado de esta filosofía en otras veces, ¿okay? Que sí impactó en muchos aspectos al mundo occidental en general. Entonces, ¿cómo entendían los filósofos? No eran los clásicos, estamos hablando de los helenísticos. ¿Cómo entendían la vida? La entendían en base a cómo entendían la física. Así como ellos entendían la física, interpretaban también la ética y la moral. Por lo tanto,
Si uno, por ejemplo, lo que decían los epicúreos, si uno solamente vive una vez, hay que disfrutar el momento y vivir el momento porque después se pasa y nunca regresa. Entonces, hay que sacarle todo el jugo a la vida en todos los aspectos. Y en la filosofía epicúrea esto era una base. Tenías que vivir de tal manera en la que cada aspecto de cada momento lo puedas aprovechar y sacar de ahí el mayor placer. Por eso se tachaba a los epicúreos de hedonistas, y sí hubo epicúreos muy hedonistas, eso no lo voy a negar, pero en la visión original incluso de Epicuro mismo, que no lo voy a defender, ¿verdad? Porque no está de acuerdo al judaísmo, pero la idea tampoco era vivir excesos, porque los excesos van a hacer que te enfermes, y entonces se va uno a morir más rápido, y no vas a poder obtener el máximo placer que puedes de la vida. Entonces la ética epicúrea era vivir disfrutando de la vida y no hacer cosas que causen ni dolor, ni enfermedad, ni molestias. Por ejemplo, los epicúreos no tenían hijos. No tenían hijos, porque ¿para qué? Nomás te quitan todo el chance de disfrutar la vida. ¿Okay? Tampoco se casaban, los epicúreos tampoco se casaban. Tenían reuniones en el jardín, tenían reuniones de amigos en el jardín. El lugar donde se reunían los epicúreos se llamaba así. Y quedó marcada la filosofía epicúrea en el Tanaj, en la Mishnah y en el Talmud. Quedaron marcadas para mal, ¿sí? Como lo peor que puede haber. De pensar que el alma o que la vida, una vez que se termina esta vida, no hay continuidad para el alma, no hay continuidad de vida, no hay continuidad que solamente es el universo físico, y por lo tanto tienes que vivir una vida de puro gozo o de puro placer físico, y muchos de los que siguieron esta filosofía pues sí vivían de manera completamente excesiva, hedonista, solamente viendo por el placer del cuerpo. A ver, entonces, ¿cómo es la visión del tiempo según esta propuesta? La visión del tiempo es completamente lineal. Entonces hay que entender cómo entendían ellos la física para poder también entender cómo veían el tiempo. Ellos entendían que tu ser se conforma de átomos, eso a partir de Demócrito, un poco antes de los filósofos helenísticos, un cuate que se llamaba Demócrito, ¿sí? ¿Sí sabían esto? Ok, intuyó que toda la materia tenía que estar compuesta de pequeñas partículas, vamos a decirle con una palabra moderna, no les llamaban partículas, que llegara a ser indivisible, que fuera tan pequeña y tan elemental que fuera indivisible. Por eso es átomo, es no divisible, ¿okay? No se puede cortar, no se puede romper. Entonces estas partículas, había varias maneras de cómo concebirlas, cómo entenderlas, ¿sí? No voy a hablar demasiado del tema, pero los epicúreos, por lo menos, entendían que estas partículas eran formas irregulares, ¿ok? Que solamente podían estar conformadas de una forma una sola vez. O sea, tu cuerpo, tu entidad, tu ser, incluso el alma en el sentido de movimiento de tu ser, es algo que solamente se puede constituir una vez y que al desintegrarse nunca se va a volver a conformar de la misma manera. ¿Okay? Y por lo tanto la realidad que estás viviendo es solamente una, y por lo tanto ahí viene el tiempo lineal. Tu ética, tu moral y tu pensamiento también van a ser solamente centradas en el momento, ¿okay? Que es lo único que de alguna forma puedes pretender agarrar entre tus manos de alguna manera y absorber o sacar de ahí el placer o el gozo que puedes sacar durante el tiempo que puedes sacar. Llámale al placer o al gozo otra vez, no necesariamente excesos, sino simplemente gozar la vida, estar tranquilos y estar ahí
pues sí, en gozo, ¿ok? En gozo constante y continuo. Por lo tanto, de nuevo, vienen todas estas cosas de no casarse, de no tener hijos, por ejemplo, son los epicúreos. La amistad solamente es un pacto de mutuo beneficio. Es decir, ¿por qué ir a ayudar a otro epicuro fellow? ¿Sí? ¿Por qué vas a ayudarlo a otro? Nada, pues si te quita tiempo y te quita energía y te quita a veces recursos, ¿por qué tendrías que ayudar? Porque, ¿sí? Hoy por ti, mañana por mí, así se dice hasta hoy en día. No porque realmente hay un valor en ayudar, no porque realmente hay un valor en hacer bondad o generar algo bueno, sino porque si tú sabes que nadie va a acudir a tu ayuda en el momento que tú necesites la ayuda, tu presente va a ser infeliz, tu presente va a estar mal. Y entonces el acuerdo entre los hermanos epicúreos es que se van a ayudar entre ellos solamente para que todos puedan estar en el presente tranquilos de que si en algún futuro necesitan de alguien, va a haber alguien que los va a ayudar, hoy por ti, mañana por mí. ¿Sí? No hay un pensamiento más torcido y más contrario al judaísmo. Bueno, sí, el pensamiento de Amalek, pero eso es todavía más torcido, pero no es la clase de hoy. ¿Ok? Ese es el tiempo lineal. Ahora vamos a ver cómo existían en las culturas de la antigüedad otra forma de entender el tiempo que era completamente cíclico. ¿Ok? Esto está basado más en una realidad cósmica. La gente antes, como siempre decimos, no había Netflix, no había la casa de los famosos. Bueno, la gente veía las estrellas porque no tenía nada mejor que hacer y empezaron a entender cómo funcionan. Se dieron cuenta de que las estrellas tienen ciclos, regresan al punto donde estaban y hay, muchísima evidencia de que mucho de su vida, de la gente en la antigüedad, estaba basada en este tipo de asuntos y le dan una gran importancia. ¿Ok? De que cuando va a ser el equinoccio, entonces el sol va a salir por esta ventanita y va a entrar cuando sale el sol y va a iluminar exactamente a la partecita donde está ahí puesta la Abodazara o lo que sea, el tótem de no sé quién. ¿Sí? Así vivían las pirámides alineadas con ciertas constelaciones y en general la antigüedad tenía mucha relación con esto. Entonces, intuitivamente, la gente en la antigüedad no pensaba como pensaban los epicúreos, que es como mucha gente piensa hoy en día, y no veían el tiempo así. Lo veían de una forma diferente, lo veían de una manera en la que el futuro era algo que tenía que pasar y ya había pasado y solamente se iba a repetir. Era un pasado que se iba a repetir. Entonces, en la antigüedad, todas estas culturas, incluyendo, si quieren, la cultura hebrea y Abraham Avinu, ¿okay?, veían en el cosmos un orden, por eso se llama cosmos, ¿okay?, un orden que es predictible. Entonces, literal, podían predecir ese futuro y entendían que ese cosmos o que ese orden era algo que rige toda la naturaleza y que rija todo lo que existe en el universo. ¿Ok? Porque, así como hay ciclos en las estaciones, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes cuándo hay que sembrar el trigo y cuándo hay que sembrar la papa? ¿Okay? Bueno, la papa aquí era endémica de aquí de América, ¿sí? De Mesoamérica. Porque la gente sabe que hay ciclos y que esos ciclos se repiten y sabes entonces cuándo vas a plantar y cuándo vas a cosechar y vas a tener una previsión. Y esos ciclos también afectan tu vida a los animales, ¿ok? Los animales también, no son como los humanos. Los animales tienen temporadas, ¿sí? De que en esta temporada les crece el pelo y se van a hibernar. Y en otras temporadas están generando animalitos, ¿ok? De genes, generar de genes. Están trayendo animales al mundo, ¿ok? Entonces, todo es predictible, todo se puede ver. Si tú estás conectado a esa naturaleza, y de ahí sale el panteísmo, bueno, no el panteísmo, también... no nada más el panteísmo, bueno, en general sale Abodazara de la antigüedad, todas las idolatrías de la antigüedad están relacionadas con
las fuerzas de la naturaleza, ¿okay? Y tratar de sobornar a las fuerzas de la naturaleza, etcétera, para que te vaya bien a ti. Entonces, lo mismo pasa con las personas, que empiezan a intuir y a pensar que también el futuro de las personas es previsible. Ahora, cuando lo llevamos a una época un poco más avanzada, entonces los estoicos tenían otra explicación que también hablaba de los átomos para poder explicar esto. Entonces, a diferencia de los epicúreos, los estoicos interpretaban que los átomos eran formas perfectas, ¿ok? Que eran figuras perfectas que se acomodan de maneras que son completamente armoniosas y hermosas, ¿ok? Entonces, esas formas armoniosas y hermosas, hay muchas posibilidades, hay un número grande de posibilidades de cómo pueden alinearse y cómo pueden conformarse, pero son limitadas. Y como son limitadas, entonces se tienen que repetir. Y si se tienen que repetir, entonces tú ya exististe hace mucho tiempo y esta realidad ya existió y va a volver a existir. Y por lo tanto todo está predestinado y por lo tanto todo ya está predicho. Y tienes dos formas de vivir: o tratar de luchar contra algo que de todas formas no puedes cambiar y sufrir, o estar en sintonía con la naturaleza y con el cosmos, con el orden del cosmos, ¿ok? Y fluir. Hay mucho más, o sea, es mucho más complejo, pero no es clase de estoicismo. Entonces es mucho más recomendable fluir con la realidad y no sufrirla y simplemente seguir derecho y estar en sintonía y ser inmutable, no moverte, no reaccionar, nada más fluir. O sea, si de todas formas, si este cuate te gritó porque te tenía que gritar y no era imposible y era inevitable que te grite, ¿para qué sufres? ¿Para qué te enojas? ¿Sí? Y de ahí sale la ética estoica del control, de la ecuanimidad, de no ponerse ni a pelear, ni a luchar, ni... ¿Ok? Estoy simplificando, obviamente hay mucho más que esto. Pero, ¿qué es lo que pasa según esta visión? ¿Esta visión va de acuerdo al judaísmo, sí o no? ¿No? Porque entonces no hay libre albedrío. Pero vamos a considerar que de acuerdo al Rambam, una de las bases elementales del judaísmo es el libre albedrío. ¿Ok? ¿Cómo es el tiempo entonces de acuerdo a la concepción del pueblo de Israel? Sí, exactamente. Hay etapas, hay estaciones, hay momentos, pero nunca uno es igual al otro. ¿Ok? El mundo va avanzando y fíjense qué cosa tan interesante, que hoy en día a nivel cósmico también sabemos que es así. O sea, ¿qué es lo que pasaba con la antigüedad? La antigüedad no sabían esto, pero el eje de rotación de la Tierra tiene un ángulo, ¿ok? Y la Tierra está rotando, ¿ok? Y la Tierra al rotar lo que pasa es de que hace que todos los astros parece que están girando alrededor de la Tierra, ¿correcto? Y también la traslación de la Tierra alrededor del Sol también causa fenómenos similares y hay cosas que se van repitiendo y se van repitiendo porque estamos en un bucle, estamos girando, dando vueltas, ¿okay? Y se repite. Y hoy en día sabemos también incluso que el eje de la rotación de la Tierra no es completamente recto, va bamboleando. Es como si cuando echas un cebibón ¿de qué es cebibón? De girar. Sober, exacto. Que da vueltas. Entonces, el eje de la Tierra también está así bamboleando, como cuando el cebibón empieza a dar así... También el eje de la Tierra va haciendo eso y por eso se pueden hacer todavía cálculos astronómicos más exactos. Pero, además de todo eso, también todo el sistema solar se va moviendo. ¿Ok? Entonces, si tú ves realmente todo eso, se va haciendo una espiral. No está girando en un plano recto, en un plano plano. ¿Ok? Esto todo el tiempo va haciendo una espiral,
Entonces, la concepción de la Torah es de que sí hay. Les recomiendo este libro que creo que se los he recomendado en otras ocasiones. Es un libro que se llama, en hebreo se llama Atid Israel Ve'enoshut. Lo escribió, es un cuate que es un sociólogo que se llama Rafael Eisenberg. Habla un poco de este tema del tiempo. Y bueno, ahí vamos a poder encontrar cómo hacer match entre estas dos cosas. Sí hay situaciones que se van a repetir de manera similar. Hay momentos que están conectados. O sea, por eso decimos, por ejemplo, She'asan Nisim Labotenu Vayamim Haem Bazemanas de, les hizo milagros a nuestros padres en esos días, en este tiempo. ¿Qué es en este tiempo, Zman? ¿Okay? Entonces, Zman tiene una ventana que conecta diferentes momentos. Cuando estamos en Pesaj, es momento de liberación, es momento de libertad. Es Pesaj, estamos en. No, o sea, entonces, nosotros nos vamos moviendo, lo que es limitado es el ser humano, los que estamos generando el movimiento somos nosotros porque somos limitados y hay espacio que nos divide. Y entonces, como tenemos límites y hay espacio que nos separa y espacio que nos divide, el tiempo es la medición que decían aquí para poder entender cuándo llegamos a un cierto momento. Entonces la intuición de la antigüedad tiene una validez de que hay situaciones espirituales que son similares, que están alineadas, que se conectan entre ellas. Y entonces cuando llegas a Pesaj, y es el momento de la redención, el momento de la liberación, estás en ese momento y todo lo que tiene que ver con redención, liberación, etcétera, todo es adecuado y propicio en ese momento. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a Rosh Hashanah? ¿Qué pasa cuando llegas al mes de Elul, Rosh Hashanah y Kippur? ¿Qué pasa? Entonces tenemos varias ventanas ahí abiertas, varias cosas que están conectándose. No sé si se los he platicado antes, pero esto es... hay una metáfora para entender esto con los relojes, ¿sí? Nuestros relojes en la actualidad, ¿cómo son? Tienes una carátula fija y tienes manecillas que se mueven. Eso es un lenguaje de cómo concibes el tiempo, ¿sí? De que hay una realidad estática y que hay algo que se mueve, que es el tiempo. No necesariamente es así. Hay otra forma de entenderlo, sería mucho más compleja, pero ¿qué tal si nosotros entendemos que cada punto en un reloj es una ventana? ¿Okay? Vamos a decir las 12 horas para que no sea tan complicado. Y que tú tienes abajo de esa carátula, tienes otra carátula que también tiene un 12 y que también tiene una ventana en el 12, pero tiene otra ventana en las 2 y una en la 1 y otra ventana así. Y es como si fueran ventanas que se van pasando una por arriba de la otra. ¿Ok? Y hay canales que obviamente conducen cierta energía o cierta luz entre esas ventanas, ¿okay? Para que se pueda entender la metáfora. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás todo cruzado? Hay paso, pero hay un paso muy difícil, hay un paso muy complicado. Pero ¿qué tal cuando eso queda completamente alineado? ¿Okay? Si queda alineado, entonces hay un paso directo. Muy bien, hay un filtro y no hay filtro, no hay algo que impida, hay un paso directo. Bueno, esto es más o menos como se ve el tema del tiempo. Cuando tú estás conectado, Vayamima en Basmanas de, ¿okay? O ahorita que llegue a explicar lo que es Zikaron en el día de Rosh Hashanah, se llama Yom HaZikaron también, ¿okay? En la Torah. Tenemos Zichronot, Shofarot, Malhuyot. Malhuyot, Zichronot y Shofarot en Rosh Hashanah. Tenemos tres aspectos. Uno de ellos son las memorias. No es, hay cierta conexión que puede hacer que tu capacidad de transformación sea muchísimo más profunda y que impacte y haga cambios mucho mayores en lo que hay en tu pasado y en tu futuro. ¿Ok? Y aquí también les voy a recomendar, hay unos videos de Gerald Schroeder, se dice, en inglés se dice, creo que se pronuncia Schroeder, pero se escribe Schroeder, Gerald Schroeder, los pueden ver, de cómo entender el tiempo con la física moderna y con ideas de lo que estamos mencionando aquí también.
Entonces, hoy en día incluso la física moderna plantea situaciones en las cuales la realidad de algo que tú llamas pasado realmente no es que es pasado, o algo que llamas futuro no es realmente futuro, son dimensiones diferentes de algo que nunca, no es que deja de existir. Esto es muy complicado, por eso los estoy mandando a ver esos videos, porque no hay ni tiempo para que yo se los explique acá, pero no hay tiempo hablando de tiempo de nosotros, ¿ok? Pero si entendemos estas conexiones, entonces el tú de hoy está directamente relacionado con el tú de hace 20 años y está directamente relacionado con el tú del futuro y es una sola entidad. No dejó de existir el pasado y el futuro que aún no llega se está gestando en este tiempo, en el presente. Y probablemente existen muchas probabilidades o muchas posibilidades de futuros que ya existen, ¿ok? Y que tú solamente, en el sentido del libre albedrío, vas eligiendo en cuál vas a estar y cada futuro del que tú eliges a dónde vas a estar tiene sus condicionantes también predeterminados en los cuales tú puedes entender que eso tenía que pasar, pero eso no implica que no hay futuro y que no hay libre albedrío. Por eso el libre albedrío se llama en hebreo Bejira Hofshit, es libre decisión, ¿ok? Y hay consecuencias de tus decisiones, no todo está ahí. Por eso la conclusión de lo que decíamos hace rato es, ¿hay libre albedrío en la Torah? Sí, asterisco, aplican restricciones. No es todo libre. Hay cosas que están condicionadas y hay cosas que no dependen de ti, pero eso no hay que ser un gran filósofo ni hay que ser físico para entender que pues, no depende de ti si va a llover o no. ¿Ok? Entonces, si ves nublado, pues llévate un paraguas por si. ¿Ok? Ahí está tu libre albedrío o un poco de libre albedrío. Volviendo un poco a lo de Shira Shirim. Hay una pareja que sí, que no la está llevando tan padre últimamente y con sus cositas y que las raspadas de aquí, de allá. Y entonces tratan de hacer Shalom Bait, ¿ok? En un momento en el que las cosas están como que difíciles. Pues mira, o sea, todo está como que cruzado, pero pues hay lugar por donde pasar. ¿Okay? Y se puede jalar un hilito por acá y se puede jalar un hilito por allá y entonces se puede hacer Shalom Bait. Ahora, de repente, ¿qué pasa si llegas a un momento de estos que conectan? Por eso se llama Zikaron. Vamos a poner que llega el momento donde... Ok, me voy a ir en escala. Un aniversario significativo, ¿no? Que los 20 años de casados, que los 25 años de casados, yo qué sé. Entonces, hay como que toda una situación, si la gente es perceptiva y es receptiva y está como abierta, entonces no, pues mira, vivimos esto y pasamos aquello y los recuerdos y los momentos y cuando nacieron los niños y cuando no sé qué y cuando no sé hay como un canal mucho más abierto que da mucho más poder a poder moverse y a poder cambiar o poder... Eso que estoy diciendo, y esa es la puerta que habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? Koldo Dido Fek, porque hay Zikaron, ¿sí? Entonces tú llegas y le dices a Hashem, mira cómo está la ceniza de Yitzhak sobre el Mizbeach, ahorita. Está la ceniza de Yitzhak, está ahorita sobre el Mizbeach. Y tú dices, espérate, no que a Yitzhak no que Yitzhak no le habían... ok. El momento de la queda fue tan valioso y tan válido o sea, en la realidad es cuando Abraham y Yitzhak, los dos tienen la decisión de rendir y de entregar y de no controlar y de dejar ir cuando Hashem les había pedido que hicieran la queda. Eso es idéntico a que hubiera sucedido en la realidad, porque la mente y porque las decisiones sí generan cierta realidad. Lo que le estás diciendo a Hashem entonces es, mira eso y ese sentimiento de amor y ese sentimiento de cariño, en este momento están las conexiones abiertas y es mucho más poderoso. Y tú mismo, cuando tú tienes esa situación donde estás abierto y donde estás conectado y donde puedes recordar y no olvidar quién eres, y recordar y no olvidar cuál es tu esencia, entonces tú también estás mucho más abierto a poder transformar y a poder generar. Entonces, en el momento de la creación de Adán, que es Rosh Hashanah,
es donde todo ese canal está completamente alineado y abierto y se puede entrar mucho más fácil hasta ahí. Y empieza a abrirse en Elul y se termina en Kippur. ¿Qué más pasó en Elul y en Kippur? ¿Qué más pasó? Obviamente está relacionado con esto. El momento en el que Moshe Rabenu sube a Har Sinai, recibe las segundas Lujot y recibe también el perdón de Hashem, que lo recibe en el día de Kippur. ¿Ok? Entonces, ya no importa, eso es lo hermoso de esto, qué fue primero, si el huevo o la gallina, qué endulza el té, el azúcar o la cuchara, ¿sí? Estas cosas que nunca van a poder definirse porque no hay necesidad de definirla. El momento de Kippur fue 10 de Tishrei, significa que en ese momento, en 10 de Tishrei, es el momento de Selijá, de perdón, y Kippur fue en ese momento y el perdón de Am Israel fue en ese momento porque ese es el momento. Entonces la ventana está abierta y está ahí. Entonces los ciclos, por eso nosotros le decimos al mes, ¿cómo le decimos? Jodesh. ¿Qué significa Jodesh? Nuevo. ¿Okay? Relacionado con una realidad que es que la luna se renueva. Y al año, ¿cómo le decimos? Shana. ¿Qué significa Shana? Sí, de Shinui, de cambio, pero también de Lishnot. No Leshanot, Lishnot. Repetir. ¿Sí? Entonces tienes una Shana Hadashah. Tienes una repetición innovada, nueva. No es lo mismo, no está predeterminado todo, no está preestablecido todo, ¿ok? Por cierto, para el tema del libre albedrío, el tema de las multidimensiones, de nuevo, si quieren clavarse en eso, el libro buenísimo para esto, es una joya de libro, se llama The Hidden Face of God, también de Gerald Schroeder, léanlo. No es fácil de leer, necesitan tiempo y necesitan esfuerzo para poderlo entender, porque tiene mucha terminología de física, pues, muy bueno. Si no, en sus videos también, en sus videos habla mucho y lo explica muy bien, entonces lo pueden entender. Pero esto de que tú en este momento en Rosh Hashanah estás generando un cambio transformador hacia tu futuro, es porque tienes esa puerta abierta, tienes ese canal abierto y las pequeñas diferencias que causas hacen una gran diferencia en lo general. Y sí, el mundo, y nosotros en particular, nos vamos a estar repitiendo. De cierta forma nos vamos a estar repitiendo, pero nunca va a ser igual. Y el mundo, pues eso es lo que decía Rafael Eisenberg, que el mundo en general va repitiendo patrones. Si tú estudias historia, vas viendo cómo la humanidad va en ciclos, como él lo maneja como ciclos de empirismo, ¿sí? De sabiduría, de conocimiento, de rebeldía y de destrucción. ¿Okay? Entonces, como si la humanidad volviera a ser un bebé y otra vez tiene que empezar a aprender y otra vez tiene que empezar a madurar y luego otra vez y hasta que crece y se empieza a entrar en su etapa de rebeldía. Como seres humanos, como personas y como universo, vamos girando en torno a todas estas estaciones y a todas estas situaciones que hay alrededor de nosotros. O sea, vamos a decir, pues es que según el judaísmo no debería haber invierno. ¿No? ¿Cómo no va a haber invierno si estamos en el hemisferio norte del planeta Tierra en el momento en el que está alejado del Sol? Va a ser frío, ¿me entiendes? Entonces ese ciclo se va a dar, pero tú no eres la misma persona, ni es exactamente el mismo invierno, ni es exactamente la misma situación. Hay un avance, pero en todo el tema de los ciclos cósmicos, con las fechas, con los tiempos, va cambiando, pero va alineándose a ciertas cosas porque hay una conexión. Entonces no es lineal, no es de que todo lo pasado ya fue. Y eso abre muchas posibilidades. O sea, lo pasado, hay cosas que sí puedes hacer tikkun. Y cuando hay zikaron, incluso entre personas, ¿okay? Hay momentos donde, oye, te acercas con una persona, pides una disculpa, se arreglan ciertas cosas. Bueno, entonces ese es el punto, que hay momentos donde hay esta conexión y que nosotros vamos avanzando y la vida nos va generando oportunidades justamente porque hay ciertos ciclos. Y en estos ciclos, cuando hay una conexión y cuando hay un zicarón, si quieres a esto a nivel espiritual,
tanto de Hashem con nosotros, como nosotros con Hashem, y nosotros con el resto de la humanidad, entonces podemos aprovechar la ventana para cambiar, para transformar, para mejorar, y no es de que va a volverse a repetir ese ciclo. Si se vuelve a repetir el ciclo por alguna razón, y vuelve el cuate a llegar a decirte perdón, ¿sí? O la persona se quedó con la angustia de hace 6 años de que se quedó con una cosa, lo que hace la diferencia es decir, eso ya fue, ¿no? Pero algo pasó que repitió, algo le recuerda a esa persona que aunque ya había pedido una disculpa, ya había recibido una disculpa, o en nuestro caso al revés, cuando nosotros pedimos perdón de algo, y otra vez regresa y te vuelve a cruzar por aquí, y vuelve a pasar por acá algo que ¿no? O sea, estabas tomando helado, café con churros en la misma tiendita de los churros de Cuernavaca, kosher, y pasó por ahí un coche blanco, y todo eso te hizo, ¿me entiendes? Zicarón. Pasan cosas que hacen que te vuelvas a acordar. O sea, yo llegué a la que fue mi yeshiva durante muchos años después de que ya no existía la yeshiva, ¿ok? Llegué, entré al Bet Midrash, tú imagínate la escena, ¿sí? Toda una bola de israelíes, franceses, rusos, no sé, están ahí estudiando, y de repente llega un cuate que abre la puerta, y estoy ahí, veo el Bet Midrash, y empiezo a ver las bancas, son las mismas bancas, el mismo ejal, me pongo a llorar, ya sabes, muy sentimental, me acerco así como si estuviera en el cóctel, me acerco a darle un beso al ejal, así, yo qué sé, y los cuates de ahí se me quedan viendo así, ¿okay? Entonces, pero no, yo tengo el zicarón, él no tiene el zicarón, ¿sí? Para mí ese momento es una conexión cósmica, espiritual, enorme, gigantesca. Bueno, Am Israel tiene sus zichronot. Entonces hay cosas que se van a conectar. Y por eso, el día de Rosh Hashanah, que es cuando todo se vuelve a conectar con la raíz de la creación de la humanidad, da oportunidades a que todas estas cosas se puedan transformar y mejorar. Y con tu respuesta todavía más, a lo mejor este año puedo pedir un perdón diferente de algo que ya había pedido perdón, porque entré a un nivel de conciencia más acercado a un nivel con Hashem, ¿ok? Entonces, esto complementa lo anterior. La puerta está sonando, nos están tocando la puerta, ahí está Hashem que nos quiere y que nos ama esperando a que abramos la puerta, y la puerta se va a abrir y ojalá que podamos aprovechar esas ventanas de luz y entender nuestro tiempo, nuestro presente, nuestro futuro y transformarlo, porque todo está conectado, y si se abre la puerta es porque se puede arreglar.